Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente. Desde el genio creativo de un puñado de hombres, hasta una revolución cultural global. Desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo, hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. Hoy, Francia, Inglaterra y Alemania son 3 países con territorios claramente definidos, una fuerte identidad, un idioma y unas costumbres específicas. En general, un inglés habla inglés y vive en Inglaterra. Pero pudo haber sido diferente si no fuera por 3 eventos. El reino de Inglaterra se habría extendido desde las lluviosas laderas de Escocia hasta el matorral mediterráneo de la región de Languedoc. Inglaterra en el siglo XIX pudo ser el reino más acaudalado del mundo occidental. Su idioma, el francés, se hablaría en los 4 rincones del mundo y sería el lenguaje universal de la diplomacia y del comercio. Pero nada de esto sucedió. Hace 800 años, ciertos puntos de inflexión cambiaron el curso de la historia. Bouvines, Francia en peligro. 1152 es la Edad Media, y una joven y bella mujer, hasta ahora la reina de los francos, acaba de casarse con el conde de Anjou. 1199. Durante el asedio de un castillo, un defensor apoya su ballesta y con una saeta asesina a un legendario rey. 15 años después, en medio de la batalla, caballeros leales se apresuran a salvar a su rey, arrojado de su caballo y rodeado por enemigos. Estos 3 eventos relacionados llevarán a la aparición de uno de los reinos más poderosos que el mundo occidental haya visto: el Reino de Francia. Francia, Inglaterra y Alemania son 3 países con territorios claramente definidos, identidad fuerte, un idioma y costumbres específicas. En general, un inglés habla inglés y vive en Inglaterra. Pero no siempre fue así. Nuestra historia tiene lugar en el siglo XII, en plena Edad Media. Es la época de las cruzadas, los castillos y los caballeros. Europa ha vivido siglos de oscuridad. Al finalizar el Imperio Romano, cada pueblo, villa o aldea ha quedado aislado. Una parte de la población organizó su defensa para protegerse de los demás, y la otra parte podría cultivar de manera segura. Las murallas comenzaron a elevarse, se establecieron pactos y alianzas de apoyo mutuo y se reconocieron jefes. Se estableció una nueva organización. Cada líder se convirtió en el vasallo de un soberano y por lo tanto bajo su autoridad. Cada soberano era al mismo tiempo vasallo de un soberano más poderoso, y así sucesivamente hasta el rey en la cúspide de la pirámide. Nació el sistema feudal. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Por ejemplo, imaginemos por un momento que nuestro sistema democrático actual es reemplazado por un sistema feudal, un país donde ya no hablamos de un presidente, sino de un soberano. El poder sería altamente descentralizado, otorgado a las ciudades, los departamentos y las regiones. Cada pueblo tendría sus propios servicios policiales y administrativos locales. Podría aumentar los impuestos. Ciertos sectores de la población trabajarían más que otros y una minoría de personas sería propietaria de la mayoría de la riqueza. Un juego de alianzas, pactos y traiciones sería un lugar común en el corazón del poder, al igual que la corrupción y la malversación de fondos. No habría ejército nacional. La población no podría elegir a sus representantes, que conservarían preciosamente el poder de generación en generación, de padre a hijo. Sin elecciones,
sin consultar a la gente. El derecho al voto es lo que distingue a la democracia del feudalismo. El feudalismo posee un tejido social extremadamente fuerte. Es difícil de destruir. Sin embargo, esto lo hace altamente complejo y difícil de cambiar. Mediante el mecanismo de alianzas, un padre bien podría verse obligado a luchar contra su hijo en un campo de batalla. El periodo en el que nos centramos está dominado por tres reinos: el Reino de Inglaterra, el Sacro Imperio Romano y el Reino de Francia. Francia es más un mosaico de condados y ducados que un verdadero país. Mediante matrimonios y alianzas, los reyes deben constantemente tratar de imponer su autoridad sobre el tablero de ajedrez feudal. En este complejo juego aparece una fuerza irresistible: Leonor de Aquitania. Esposa del rey de los francos, también es heredera del ducado de Aquitania, uno de los más poderosos del reino. Sin embargo, los cónyuges no están de acuerdo y su matrimonio se anula. Una joven y bella mujer de 30 años, increíblemente acaudalada y educada para progresar, no permanece soltera por mucho tiempo. 6 semanas después, encuentra un esposo de su categoría, el heredero al trono de Inglaterra. A través de esta unión, Leonor ofrece a Inglaterra una cuarta parte del territorio de Francia. Rey de Inglaterra, duque de Normandía y conde de Anjou, su esposo también se convierte en duque de Aquitania, un igual al rey de Francia. Él también es su vasallo. Más adinerado y más poderoso, le debe obediencia. Los reyes están bajo control. Nada es sencillo en la política medieval. En el siglo XII, las nociones de lo que es inglés o francés son vagas. Desde que fue invadida por Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, Inglaterra fue gobernada por Norman Kings, que hablaba el francés antiguo. Los dos reinos se convierten en primos. Los nobles de cada país tienen feudos en el otro. Sin embargo, Guillermo, al convertirse en rey de Inglaterra, no renunció a su título de duque de Normandía, así que continúa siendo un vasallo del rey de los francos. Y entonces, el famoso Ricardo nunca se llamó a sí mismo Corazón de León, sino Coeur de Lion, porque no hablaba inglés, sino francés. Ricardo el Rey pasó apenas 2 meses en Inglaterra y también fue, a través de sus títulos, un vasallo del rey de los francos. Fue enterrado en Francia, su tierra materna. El lema de la monarquía inglesa, Dieu et mon droit, Dios y mi derecho, se remonta a este periodo, al igual que la proliferación de palabras de origen francés en el idioma de Shakespeare. El inglés, el idioma del pueblo, no será adoptado definitivamente hasta el siglo XV. En los campos de batalla de la Edad Media, como en Waterloo, los aliados se comunicaron entre sí en francés para luchar contra los franceses. Los poderes son hechos y desechos. En este contexto particular, se necesita un hombre fuerte para hacer ignición la pólvora. En este periodo resultaron ser 2. Felipe de Francia, rey de los francos, hábil político y excelente estratega. Ricardo Corazón de León, rey caballero y estratega sin igual. Felipe tiene una visión política que Ricardo está imposibilitando: transformar una colección de condados y ducados dispares en un reino verdadero y unificado, unidos bajo una sola bandera. Esta visión decididamente moderna del Estado lo convertiría en el reino más poderoso de Europa. Y eso no es lo que quiere Ricardo. A través de su madre, Leonor de Aquitania, Ricardo tiene derechos legítimos a una parte del reino que Felipe quiere crear y está totalmente decidido a defender sus tierras. 1199, el asedio de Chalus. Ricardo Corazón de León en persona comanda las operaciones. Disparada desde el torreón, una flecha de ballesta lo golpea de lleno. Ricardo se retira la flecha, pero a los 10 días la gangrena se lo lleva. Nuestra historia cambió de rumbo. El balance es molesto, pero el juego está planteado. Juan de Inglaterra, hermano de Ricardo, lo sucede y se convierte en rey de Inglaterra. Él también es hijo de Leonor y puede reclamar los mismos derechos sobre las tierras de Aquitania.
Sin embargo, no tiene ni el carisma ni las habilidades militares de su hermano mayor. Ahora, frente a un oponente debilitado, Felipe finalmente puede crear la Francia de sus ambiciones. 1 a 1 conquista las tierras del rey de Inglaterra. Solitario, Juan no puede hacer nada para evitarlo. Para vencer a Felipe, necesita a Otón. Otón IV, sacro emperador romano, no necesita ser llamado 2 veces. Cuando uno tiene éxito, a menudo es a expensas de otro, y Felipe ha hecho tantos enemigos como amigos. Se crean 2 grandes ejércitos. La invasión será una operación combinada circundante. Por el oeste, Juan atacará en La Rochelle para alejar a Felipe. Por el noreste, Otón aprovechará la ocasión para atacar París. Es una trampa. Cuando se entera del desembarque de Juan, Felipe de Francia ordena izar la oriflama, el estandarte real, mientras se apresura para enfrentarse a Juan. Sin embargo, su instinto le indica ser prudente. Juan no es el tipo de hombre para enfrentar en persona y ahora está lejos de París. Demasiado lejos. El norte no tiene defensa. Ahora recibe el consejo de guerra más importante de su reinado. La supervivencia del reino depende de su decisión. Casi como lanzando un dado, envía a su hijo a enfrentarse a Juan mientras él mismo defenderá el norte. 2 ejércitos, uno dirigido por el padre y el otro por el hijo, tienen el destino de un reino. Ninguno de los 2 puede fallar. El primer acto se desarrolla en la fortaleza de Rochamouan. Juan sitia el fuerte, pero la resistencia es tan alta que el ejército de liberación tiene tiempo de llegar. Lleno de pánico y sin siquiera participar en la batalla, Juan huye. El rey de Inglaterra tendrá dificultades para explicar esta falta de coraje a su corte. Solo queda Otón y sus caballeros. No eres un caballero, te conviertes en uno. Equipado con una armadura y una lanza, un caballero es ante todo un guerrero, pero un guerrero que adoptó un código de conducta. Una vez reconocido por otro caballero, durante la ceremonia de nombramiento, se gana el derecho a usar su escudo de armas, señal de identificación, y luchar con una espada, la más noble de las armas. A diferencia de un soldado que recibe un salario o un mercenario que vende su servicio al mejor postor, el caballero promete lealtad a un soberano y jura defender su causa y su honor. Estos selectos guerreros eran la punta de lanza de los ejércitos medievales. En la batalla, los hombres a veces forjan valores que los unen. Desde el samurái que observa el código de Bushido, hasta el Semper Fidelis de la infantería de marina estadounidense, pasando por el granadero de la antigua guardia napoleónica. El compromiso va más allá del campo de batalla y determina la vida de estos guerreros. A veces criticado y etiquetado como obsoleto, este espíritu ha sido lentamente abandonado en favor de un enfoque más frío y más pragmático de la guerra. El 27 de julio de 1214, los 2 ejércitos están a pocos kilómetros de distancia. El ejército de la coalición incluye una gran cantidad de piqueros alemanes con armadura pesada. Otón IV cuenta con una caballería pesada formada por nobles ingleses y flamencos, así como algunos traidores franceses. Los arqueros ingleses temibles y los mercenarios endurecidos completan este ejército. El ejército de los francos consistía en gran parte de selectos caballeros, fervientes caballeros de los 4 rincones del reino, bien equipados, veteranos de las cruzadas y leales a su rey. Numéricamente inferior, Felipe recurre a las comunas libres del reino que han enviado milicias. Luego de varios días de maniobras, Otón se dedica a la persecución del ejército de los francos. Confiado en su estrategia, su objetivo es alcanzarlos y destruirlos. De repente, el ejército de Felipe da vuelta. Aunque se imaginaban que aniquilarían una horda en desbandada, los alemanes se enfrentan a un ejército de caballeros en orden de batalla. En el centro está Felipe de Francia, el enemigo absoluto. Este es el día, esta es la hora. Es mediodía. El calor es opresivo. Alguien grita, ¡muerte a los franceses!, y comienza la batalla. En el centro, el acorazado alemán, los terribles piqueros pesados avanzan hacia el rey de los francos.
La misión es demoler las filas francesas y asesinar al rey lo más rápido posible. Los francos luchan por contener al monstruo alemán. Las milicias de la ciudad no pueden contener el asalto. En el flanco izquierdo de los alemanes, los nobles flamencos están en feroces combates y de repente, entre el choque de armas, se escucha el sonido de las trompetas de guerra. La punta de lanza de la caballería francesa carga contra el corazón de las tropas enemigas. Hay conmoción. La caballería barre todo. Desorganizados, los flamencos no pueden hacer nada y rompen filas. Los caballeros francos se dan la vuelta y atacan desde atrás. Todo el flanco izquierdo alemán pronto se derrumba. Al occidente, lo contrario está por suceder. Los francos están a centímetros del colapso. Pero entonces, el obispo de Beauvais arroja todo su peso en la refriega, abre un camino hasta el jefe inglés y con un espectacular golpe de su maza rompe su casco. Atacados y en estado de pánico, los ingleses huyen. Con los flancos seguros, la situación parece inclinarse a favor de los francos. Pero en el centro, los soldados de infantería alemanes están a muy corta distancia del rey Felipe. Estos 3.000 temibles soldados de élite tienen una sola orden: matar al rey, cueste lo que cueste. Exhaustos, diezmados, las milicias finalmente ceden. Los alemanes se internan en las filas francesas. La guardia del rey ataca para detener el avance. La situación es grave. Felipe, en el corazón de la batalla, es rodeado por los enemigos y está siendo atacado por todos lados. Su guardia, más adelante, no es consciente del peligro. De repente, una lanza surca el aire y golpea a Felipe. La armadura del rey desvía el golpe y le salva la vida, pero él no puede sacar la lanza. Los soldados alemanes avanzan con todas sus fuerzas. En desventaja y aislado, el rey de los francos es arrojado al suelo. Los alemanes se apresuran, sus dagas listas. Deben asesinar al rey. Aturdido, Felipe intenta ponerse de pie y defenderse. Sus caballeros forman un escudo con sus cuerpos y libran una batalla desesperada. Los alemanes están por todas partes y los superan en número. Desesperadamente agitan la oriflama para pedir ayuda. El rey está a punto de morir. La Guardia Real trata de abrirse camino, pero todavía está lejos. Poniendo sus vidas en juego, los últimos caballeros francos siguen fieles, pero los alemanes son demasiados. Las masas rompen los escudos, las espadas perforan las armaduras, y justo a tiempo la Guardia Real, enardecida, asesina a los alemanes y pone al rey de nuevo en su silla. Felipe de Francia es salvado. Pero debería buscar refugio, huir lejos de la batalla ahora. Pero un rey es un caballero. Su honor le ordena quedarse y enfrentar al enemigo. El ejército se forma de nuevo, espadas al aire, escudos levantados. Los caballeros francos, sedientos de venganza, cargan contra el emperador Otón. Para enfrentarlos, solo puede prepararse y esperar. Los alemanes se separan. Los caballeros cargan sobre Otón. Rodeado por una jauría de furiosos sabuesos, ahora él está en peligro. Para salvar su vida, huye. Los francos enfurecidos lo persiguen. Ahora le toca intervenir a los caballeros alemanes. Casi logran derrotar a los francos. Al contrario de Felipe de Francia, Otón abandona el campo de batalla para salvar su vida. 1199. Ricardo muere en el asedio de Chalus, mientras que Felipe de Francia sobrevive a la batalla de Bouvines en 1214. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo puede girar en un sentido o en otro. Felipe de Francia estuvo a centímetros de la muerte. Si los soldados de Otón hubieran tenido éxito asesinando al rey, su emperador no solo habría ganado una batalla, sino que habrían destrozado un reino. Si el rey Felipe hubiera muerto en Bouvines, Francia, dividida en pequeños ducados, tal vez habría sido anexada a una Inglaterra de habla francesa. Para Francia, esta fue una oportunidad única de convertirse en un verdadero reino. El líder correcto, el momento adecuado, rodeado de buenas personas.
Se abrió una ventana muy breve. Felipe de Francia pudo verlo, la aprovechó y lo defendió. Con el rey asesinado en Bouvines, los ducados y condados habrían permanecido independientes. Francia nunca hubiera existido. En el campo de batalla, el líder es quien coordina los esfuerzos de todos. Él es el punto focal, la piedra angular. Un rey comanda un ejército, pero también a su nación. No puede morir ni huir y dejar a sus hombres a su propia suerte desmoralizados. Pero durante este periodo, un rey también es un caballero. Si quiere ser jefe, debe luchar y ser el primero en hacerlo. Cuando decide ir a la guerra, sabe que puede morir, así como sus hijos. Esa es la diferencia. Avancemos ahora a las guerras napoleónicas. Los mariscales del imperio todavía luchan a la cabeza de sus hombres, como Lannes, asesinado por una bala de cañón, o Oudinot, con sus 34 heridas. Avancemos aún más hasta Verdun en 1916. 700.000 muertos, 80% de los hombres de artillería. Los generales ya no están en el frente. Segunda Guerra Mundial, Stalingrado. Stalin da la orden. Ni un paso atrás. 1 millón de muertos. El propio líder soviético está a cientos de kilómetros de la ciudad. Truman va aún más lejos cuando da la orden de lanzar 2 bombas atómicas sobre civiles. Hoy, un hombre sentado en Texas usa un mando y un enlace de video en tiempo real para pilotar un avión no tripulado y derribar un objetivo en cualquier lugar del mundo. Un líder que huye de un campo de batalla nunca es una buena señal. Desmoralizadas, las tropas alemanas abandonan la lucha una tras otra. La victoria de Felipe de Francia es total. Los 2 ejércitos aliados son derrotados. En el corazón de la batalla, el rey demostró su valor. En el pináculo de su gloria y liberado de sus enemigos, tiene los medios para imponer su visión sobre sus vasallos. Francia adquiere progresivamente más importancia en el corazón de su gente, más que sus propios ducados y condados. En los campos de Bouvines, el rey de los francos se convierte en el rey de Francia. Otros reinos tomarán el mismo camino. El poder de los varones disminuirá gradualmente a favor del poder central. Sin embargo, un terrible mal acecha a la sombra de esta deslumbrante victoria, una bomba de tiempo. Al convertirse en reina de Inglaterra, Leonor de Aquitania le concedió a su hijo Juan y a todos sus descendientes reclamos legítimos de las tierras conquistadas por Felipe. Irónicamente, ahora expulsados de Francia, los ingleses se unirán en torno a un principio unificador. Son ingleses y poco a poco pasarán a hablar inglés. La rivalidad entre los 2 países no terminará allí. Esto conduce a la terrible guerra de los 100 años, pero esa es otra historia. ¿Quiénes somos? ¿Eres inglés porque hablas inglés? Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, hablaba francés. ¿Eres alemán porque naciste en Alemania? Hitler, el canciller alemán, nació en Austria. ¿Qué es una nación? Hasta la Edad Media, el concepto no tiene significado alguno. Inglaterra, por ejemplo, no existe. Es simplemente un territorio en el que viven los ingleses. Hablan del reino de los ingleses y no del reino de Inglaterra. ¿Qué es un ciudadano francés? En principio, un celta. Romanizado, se convierte en galorromano y comienza a hablar latín. Luego vienen los francos, pero también los burgundios, los visigodos y otros pueblos germánicos que se establecen en el territorio de la actual Francia, trayendo su sangre y su cultura. Francia y un nuevo idioma nacen de esta mezcla. El ciudadano francés de hoy es el extranjero de ayer. La idea de Francia como nación nació de una mezcla de diferentes culturas e idiomas, en un suelo reclamado por otros reyes. La idea germinó lentamente y se incubó en los corazones de aquellos que la defenderían hasta la muerte en 1914 con el grito de
Por mi país. Nunca, antes de Bouvines, un borgoñés hubiera imaginado jamás ser más que un borgoñés. ¿Y qué hay de Europa? Al principio, solo una idea. Nada más que una idea nacida de la visión de un grupo de hombres. Pero las ideas son las que lideran el mundo.